Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículo 41 al 48. Venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, de lo que están escuchando por YouTube. Como siempre tenemos los sábados por costumbre, y la explicación la estamos haciendo los domingos, se lee un salmo. En esta ocasión sigue leyendo la hermana Diana todo el Salmo 119. Vamos a exponer en el día de hoy el Salmo 119, pero del versículo número 41 al versículo número 48. 41 al 48. Le he decidido poner yo a esta exposición de estos versículos un título: La victoria mediante la palabra de Dios. Así he decidido ponerle el título. Así que vamos a empezar. El salmo entonces va a ser del versículo número 41 al 48. Entonces el salmista empieza diciendo esto: Venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu dicho. ¿Qué está reconociendo el salmista acá en los primeros versículos del 41? Dice que venga a mí, ¿qué cosa? Tu misericordia, oh Señor, y tu salvación conforme a tu dicho. Amado, lo primero que nosotros nos acordamos cuando somos salvos, que es, bueno, recordamos que vino a nuestra vida. La palabra, conocemos misericordia. Nosotros la misericordia la conocemos acá, aunque en el contexto, en el hebreo, no significa lo mismo. Sabemos que el Señor no nos pagó conforme nos tenía que pagar a nosotros. Pero acá, si no me equivoco, la palabra tiene otra connotación. Yo no me la acuerdo bien, la palabra misericordia, pero sí me acuerdo más o menos lo que significaba. Significaba algo así como fidelidad al pacto de Él, algo así. Si la encuentro se la voy a decir, pero es algo así. Es que lo he repetido tantas veces que se me pasó. Escuche, es así, Esed. O sea, la palabra es H-E-S-E-D, Esed, misericordia. Y escuchen, no es lo que nosotros pensamos como, tuve misericordia y no nos pagó, no nos hizo. No, la palabra que siempre aparece acá como misericordia es, Dios fue fiel a su pacto. Por eso que una vez, hablándose mucho sobre esto, no es el momento para hablar, Moisés creo que le evoca eso al Señor, que recuerde. O sea, y eso es la misericordia que se renueva cada día del Señor. ¿Qué es que se renueva? Bueno, Dios es fiel a un pacto que Él hizo. Si fuera por nosotros estaríamos consumidos, pero Él es fiel a ese pacto. Eso es lo que es misericordia acá en el contexto. Venga a mí tu misericordia. Él hizo un pacto con el Señor Jesucristo, que si Él cumplía ese acuerdo pactual intratrinitario, el Señor iba a ser fiel a ese pacto. Bueno, este diciendo, venga a mí tu misericordia, oh Señor. Escuche, tu salvación conforme a tu dicho. La palabra salvación, ahí que aparece salvación, acá en el hebreo, tesuá. Escuche. Significa rescate o liberar. Es casi como en el griego la palabra. Creo que en el griego no me acuerdo, como si se acuerdan cuál es salvación. En el griego no me acuerdo cuál es la palabra. Soes, salvación soes, ¿sí? Soes, creo que es la salvación. Soes en el griego, koiné. Bueno, la idea es la misma, es lo que es tesuá, es en hebreo acá. La palabra es salvación, que significa rescate.
O sea, liberar una ayuda espiritual, amado. Está bien, no importa, la idea es esta. Entonces, venga a mí, ¿qué dice el salmista? Tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu dicho. Esa palabra dicho, la palabra en hebreo es imra, significa mandato o palabra. Podríamos entender, si esto que estuvimos desglosando para poder entenderlo, podríamos entender así. Él dice, venga a mí, tiene que venir, amado, nosotros no podemos ir en pos de Dios. Dios tuvo, cuando hablamos de la teología pactual, el capítulo número 7 de nuestra confesión, si ustedes saben, ahí que está, no sé si se la acuerdan ustedes, que dice que la distancia entre Dios y el hombre era grande, era grande. Por eso que Dios tuvo que acercarse, Dios tuvo que venir, Dios se tuvo que encarnar. Por eso dice, venga a mí tu misericordia. Yo no puedo ir de acá, estoy caído, en una posición caída. Tiene que extenderse la mano del Señor para salvarme a mí. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que reconocemos nosotros. Cuando tratamos de ver las escrituras, hermano, pues yo por lo menos tengo un enfoque cristocéntrico. Entonces la idea sería así, venga tu misericordia a mí, Señor, tu salvación, o sea, rescátame, líbrame, ayúdame espiritualmente, porque mi condición es deplorable. Conforme a tu dicho, o sea, conforme a qué, a tu palabra. ¿Por qué? Porque Él prometió que no iba a salvar. En Génesis capítulo 3, versículo número 15, lo que nosotros como un protoevangelio creo que se llama. Él prometió que después de la caída, Él iba a salvarnos, iba a enviar a alguien. Aunque no estaba todo claro, sabemos que el Señor había hecho esa promesa. ¿Sí? Entonces podemos entender así el primer versículo. La salvación iba a venir de parte del Señor y esa misericordia de Él, conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. Él había prometido eso. Dios es fiel. Él está recurriendo a esto, a lo que Dios prometió. Versículo número 42. Daré por respuesta a mi avergonzador. Ahí esa palabra, amado, avergonzador es kaharaf. Sería, la idea en el hebreo es así, amado, es cuando alguien te agarra así la ropa y bruscamente te tira la ropa y te desnuda el tipo, o lo que sea, te saca la ropa. Afrenta. O afrenta, puede ser también, un afrentador. Pero esa es la idea es arrancar la ropa violentamente, o sea, ¿para qué? Arrancar o desnudar o deshonrar o exponer, sería la palabra ahí, o sea, avergonzador. Entonces, kaharaf sería arrancar. Y eso es lo que sucedió, amados, desde el huerto vamos a decir, de Edén, ¿sí? Este acusador. Entonces, escuche, cuando nosotros, vamos a decir, son nuestros pecados lavados y perdonados en Jesucristo, nosotros podemos responder al acusador, aquel que de verdad nos quiere exponer la desnudez. ¿Sí se puede entender? Dice así, que tu palabra, dice, y daré por, versículo 42, y daré por respuesta a mi avergonzador, kaharaf, o sea, es arrancar la desnudez, o sea, arrancar una ropa, exponer, deshonrar. Esa es la idea, eso es lo que está diciendo él. Él eso es lo que está orando, ¿no? Ahí. ¿Eh? Él está pidiendo de una forma que la palabra de Dios esté en él, more en él, abunde en él, para poder responder al acusador cuando él acusa. Él reconoce eso, que la bondad y la gracia, escuche, mora o está en nosotros, no porque nosotros, vamos a decir, le buscamos, sino porque Él nos buscó primero. Por eso Él está reconociendo todo esto, dando la gloria al Señor. Dice esta bondad, esta misericordia, o incluso, escuche, la palabra misma que tenemos nosotros, esto que tenemos acá, es por la misericordia de Él. Él quiso darnos su palabra. Entonces solamente así podemos dar respuesta al avergonzador o al acusador. Versículo número 43 dice así: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Entonces está pidiendo, fíjese, que no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de la verdad, porque en tus juicios espero. Versículo está muy ligado con lo anterior que está en el versículo 44.
voy a exponer ahora, voy a leer uno más. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Mm? Solamente cuando el Señor nosotros reconocemos, vamos a decir, porque esto no lo podemos hacer lo que está haciendo el salmista, esto solamente lo hizo Jesucristo, ¿sí? Pero cuando reconocemos que la salvación, escuche, es por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así: porque por gracia sois salvos, escuche, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el salmista de alguna forma está reconociendo eso, amado. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado su salvación conforme a su dicho. ¿Qué ha dicho el Señor? Bueno, que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo se arrepienta y venga, hay perdón de pecados. Eso es lo que ha dicho Él. Y de ahí que nosotros no podemos guardar la ley para siempre y eternamente. Pero sí, en Jesucristo podemos andar en los caminos, porque Jesucristo fue el único que cumplió esto. Ahora en los versículos número 45 al 48, él de esta parte dice, la dividí en dos secciones, ya podríamos decir, del 43 al 44, y la dividí del 45 al 48. Esta parte voy a hablar un poco como el salmista está exponiendo que amar la palabra de Dios, escuche, trae liberación. Y dice lo siguiente: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, dice el versículo 45 y 46. Entonces fíjese, él dice que al amar la palabra de Dios hay libertad. Hay muchas personas que le es pesado la palabra de Dios, pero el salmista, como los cristianos, reconocemos que la verdad nos hará libres a nosotros. Creo que eso que está en Juan 8, pero si no me equivoco en Gálatas, capítulo 5, versículo número 1, si no me equivoco. Gálatas dice sí, 5.1, ¿sí? Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, escuche, y no esté otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Ves? Libres en cuanto a la ley. Es por medio del Señor que nosotros somos libres. Yo no me acuerdo si es en Gálatas también 3, 10 y 11. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito. Todos ustedes conocen todo el contexto, que habla que el Señor nos redimió de la maldición, y por medio de esa redención, nosotros la que tenemos liberación de la esclavitud, del pecado, y la liberación de la ley que nos encerró todo bajo pecado. ¿Sí? Entonces fíjese, andaré para siempre y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Amado, contrario a lo que muchos dicen, la palabra de Dios libera. No porque guardemos la ley legalmente, sino que la palabra de Dios libera, amados, porque nos libera del yo, nos libera del mundo, ¿sí? Entonces hay libertad. Eso es el problema, es que a muchos no les gusta la palabra, porque hay libertad en la palabra porque nosotros conocemos. Lo que mata es la ignorancia, amado. Al conocer la verdad, dijo el Señor, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que sucede. Y hay libertad, se rompen las cadenas. Entonces en la palabra, no por un legalismo, sino por lo que enseña el cristianismo, amado. Hay libertad en la palabra. Y escuche, para muchos la palabra de Dios es gravosa, pero la palabra de Dios sabe que es libertad, lo contrario que para muchos es gravoso. Escuchen, presta atención. Hay libertad en la santidad. Hay libertad en la santidad. Muchos creen que la santidad es, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, que Dios es esto, aquello. No, eso es el pecado, amado, que quiere el grillete atrapar y esclavizar. Pero en la santidad podríamos decir que hay libertad. El hombre se siente libre de obedecer a Dios. Por eso ese salmista en esta segunda parte decidió ponerle así. O sea, al amar la palabra de Dios, le quise hablar un poquito estos 3 versículos que están. Al amando la palabra de verdad de Dios, obtenemos una verdadera liberación y podemos lograr lo que es la santificación. Fíjese lo que dice más adelante, dice así: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Ves? En buscar los mandamientos de libertad. Libertad del pecado, amado, libertad de Satanás.
Eso es lo que es verdadera libertad. Versículo número 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Escuche, esto me hace acordar algo a mí. Me hace acordar un hombre que se creía recto, y él cuenta un poco eso de su vida y su testimonio. Lo cuenta, creo que es en Filipenses capítulo número 3. Si no me equivoco, está en Filipenses 3. Y él habla que era un judío, hebreo de hebreo, venía de la tribu de Benjamín, y todas las cosas que se podía jactar según la carne. Pero de verdad ese hombre no era libre, estaba preso. Él encontró la libertad cuando encontró o fue encontrado por el Señor Jesucristo. Ustedes saben que me refiero a Pablo. Y fíjese, él estaba preso, pero preso del mismo. Después fue preso por Cristo, y él mismo dijo, creo que en Filipenses, aunque estoy preso, el Evangelio no está acá como preso. Lo que quiero decir, fíjese que la libertad verdadera en Jesús, a veces la verdadera libertad, vamos a decir, las personas no tienen libertad, pero esta persona, al estar preso, porque usted sabe que está preso, se cumplió esto que dice acá abajo. Y hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. El Señor le había dado una promesa, no sé si una promesa le dijo, pero le dijo, me acuerdo que es en Hechos capítulo 9, donde dijo tú, a ver, porque yo me creo que es en Hechos fue, donde él va camino a, ¿cómo se va? Creo que va con otro a buscar unos cristianos en Hechos capítulo 9, porque no me lo acuerdo todo de memoria, pero sé que él iba a un lugar. La conversión de Saulo, ahí está. Saulo va hacia Damasco, ¿sí? Y fíjese, se le aparece el Señor Jesucristo y le dice, el Señor dijo, ve por instrumento, bueno, lo manda a buscar a Saulo, a Ananías, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y dijo, para que recibiera la vista, predicar la vista. Hay una parte donde el Señor se le aparece 3 días sin ver. Entonces Ananías, Señor, he oído acerca de este hombre, el sacerdote para ser escogido. Acá está. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Había una promesa, o sea, el Señor le dijo a Pablo, escuche, que era libre supuestamente en esa época, que iba a llevar, o sea, el asunto que él fue, como dice acá el Salmo, él fue a hablar de una libertad en Cristo, pero estando esclavizado. ¿No se acuerdan ustedes? Cuando él va con los grilletes, parece irónico en la vida de un cristiano, predicando de una libertad, predicando de una riqueza que el mundo no ve. Y él predica libertad. Cuando lo mira, dice Pablo, las muchas lecturas te han puesto un poco loco, creo que le dice el rey. Claro, ¿cómo habla de libertad cuando está preso? Pero fíjese, dice, hablaré de tu testimonio delante de los reyes y no me avergonzaré. Amado, él no se avergonzó de verdad. Yo creo que nosotros, y es lo que nos avergonzamos de verdaderamente los cristianos, ¿de qué es? Es de nuestros pecados, amados. Eso es lo que nos avergonzamos. Cuando nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios, no tiene que haber vergüenza en nuestra lengua. Entonces, fíjese, por eso le puse esta segunda parte. Amar la palabra de Dios trae verdadera libertad. Libertad del yo, libertad del miedo, libertad de las personas, libertad de quien sea. Tengo que exponer la palabra de Dios. Trae libertad el obedecer. ¿Sí? Nunca a usted le pasó que tenía miedo y que le habló a esta persona y que cuando usted terminó de hablar, yo hablo por mí, y en esa época, y yo me sentía bien que había hablado la palabra de Dios, tuve que decirle a una persona, a veces hay ciertas personas que son difíciles, son personas allegadas, son jefes, y uno tiene que decirle la palabra de Dios, y aunque usted no crea, es como, yo pude decir, obedecer la palabra de Dios trae de una forma la liberación del miedo, ¿sí? Dice así, 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Y bueno, terminamos así como la libertad verdadera, amados, trae un verdadero gozo, una verdadera, podríamos decir, amar la palabra, amar este mensaje de salvación,
de verdad trae un verdadero gozo para nuestras vidas. Fíjese, porque habla de amar. Y el amar, fíjese, ayer estaba escuchando, no me acuerdo quién era, unos pequeños extractos de lo quería compartir con la iglesia, una pequeña extracto de John McDowell, creo que era, que tenía esto de una película, pero este le estaba poniendo un pequeño sermón, pero casi no es un sermón, es porque estaba dando una conferencia, y él dijo algo que yo digo hace años, pero lo dijo de otra forma. Por eso es bueno escuchar a otros predicadores de sana doctrina. Y él lo dijo de una forma diferente, lo que decía yo. Preguntó qué era el amor y fue un sentimiento, dijo uno de los que estaba ahí. Y dijo, no, dijo, porque él estaba hablando medio, yo trataba de hablar así, decía, hablaba medio así. Y un viejito está ahora, está muy joven, la película parece joven con esos pantalones del 70, de pie de elefante, pero en esta está viejito. Y él dice algo, escucha, estoy en el Salmo, no me perdí, no estoy andando por las ramas, pero es así. Él dijo esto, si el amor fuera... Yo siempre digo, escuche, cuando el amor, digo siempre, no es un mero sentimiento. Él lo dijo, el amor no es un sentimiento. ¿Y por qué? Y yo dije, lo frené y digo, esto es fuerte, tengo que seguir escuchándolo. Pero dijo, si fuera un sentimiento, Dios no diría esto, ámame. O sea, fíjese, amarás al Señor. No dijo si quieres, si puedes. Cuando te quede un poquito de tiempo, haz tus cosas y después si puedes me atiendes un ratitito. No, dice, es una orden. Amarás. Eso es una orden, amado. No sé si usted ha estado en una fuerza, pero yo puedo conocer lo que está diciendo un mandamiento. Está mandando. Dijo, amarás al Señor con toda a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. No, si querés, no, es un mandamiento, amado. Y el segundo también, amarás. Y me acuerdo que me acordé de esto, yo por eso está el cartel que amo tanto, eso de Mateo 22, 27, porque digo, Dios mandó. Él dijo, si hubiera un sentimiento, él tuvo que pedir una ayuda a uno de ahí que le tradujera lo que como significaba en nuestra lengua, pero dijo, no sería orden, dijo, no orden, dice. Dios ordena, dice. Y eso es lo que digo yo siempre. Dios ordena. No que no siento amar. No, amado, si se trata de sentir, nosotros no sentimos. Todo lo contrario, nuestros sentimientos están contaminados. ¿Está mal sentir? No, no está mal sentir. Dios siente amor, Dios siente misericordia. El asunto es que esos sentimientos tienen que estar alineados con ¿qué? Justo con lo que estamos exponiendo, con la palabra de Dios. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé. ¿Ve? Mandamientos que amé. Dios dijo, sí, bien dicho, Dios dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, guardará mis mandamientos. Y es así, amados, donde viene, vas a decir, la verdadera liberación, el verdadero goce, el verdadero, vamos a decir, amor a la palabra de Dios y nos regocijamos en eso. Me deseo, como la otra vez te expuse el Salmo, que nos podamos gozar más en estas cosas y no en las cosas del mundo. Y de todo esto tenemos que aprender nosotros, amados. Así que vamos a orar y vamos a terminar el Salmo. Amado Padre, le agradecemos, Señor, por su misericordia, Señor, y su salvación, Señor, que fue conforme a su dicho que usted dijo, Señor, que iba a enviar a su Hijo y vino, Señor, su Hijo, el Salvador, Señor, que vino a nuestras vidas. Y Señor, y en aquel hemos confiado, como dijo el salmista, que en tu palabra he confiado. La palabra ahí es bataj, que significa apresurarse a refugiarse en un refugio. Y eso es lo que hicimos, como dice Salmino, en tu palabra he confiado. Nos apresuramos a confiar, a correr, a ponernos a seguro de una ira venidera, Señor. Le agradecemos por su misericordia, Señor, y por su bondad, Señor. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo que guardó la ley y los mandamientos, Señor. Y Él vino ahora a morar a nosotros. Le agradecemos por eso, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén.